¿Vos sos de los que cree que el gobierno de Alberto fracasó? El gobierno de Alberto hay que dividirlo en dos, es pandemia y pospandemia. ¿Por qué el ciudadano, aquel que no está politizado, deberían creer que ahora un candidato de Unión por la Patria pueda llegar a cumplir lo que no logró Alberto? El primer desafío para cualquiera en la política es dar con el sentido de sociedad. Y creo que lo que tenemos que hacer nosotros, Unión por la Patria, es empezar planteando un plan antiinflacionario. Pero yo aspiro y creo que va a ser así, que la campaña no sea uno contra otro dentro del mismo frente, sino que sea con programas y con propuestas. ¿Cuál es tu postura sobre el tema de cómo administrar la protesta social? Yo creo que hay que hacer un protocolo que se cumpla. ¿Vos estás de acuerdo con una protocolización sí, o con una regulación, si querés, pero no la que plantea Morales? No hay forma que un protocolo se cumpla en Argentina si no están todos juntos debatiéndolo y organizándolo entre todos. El tema del volumen que ha asumido los planes sociales, que vos estuviste en una etapa en la cual creo que se han incrementado. ¿Se pueden haber filtrado irregularidades? ¿Se los puede regularizar? ¿Se puede hacer una limpieza, para que queden realmente los que lo necesitan y los que no lo necesitan, bueno, vuelvan a su casa, se lo devuelvan? Derecho a la producción, dignidad, protección, desarrollo, derecho al futuro. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Diputado nacional está trabajando en el Congreso y está extrañamente tranquilo en este cierre de listas. Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo va? Muy bien. Yo soy diputado hasta el 2025, digamos, la tengo un poquito más fácil que otros. La Cámara se renueva por mitades cada dos años. Yo soy de los que entraron último en el 2021. La verdad que muy interesado en este cierre de campañas. Los cierres siempre son tensos, tienen dificultades, pero aspiro que tengamos o una lista de unidad en el frente de todos, cosa difícil en Unión por la Patria, o una PASO con reglas razonables y que no haya una tensión, un conflicto permanente. Esas dos variantes que vos planteás como escenario, no sé si ideal, pero como escenario razonable, no está pasando. Porque hoy, o sea, este miércoles, Daniel Scioli y su lista presentaron un pedido de impugnación o de planteo sobre el reglamento y hasta ahora lista de unidad no hay. Entonces, ¿qué te parece que puede llegar a ocurrir en estas PASO con este panorama? Me parece que finalmente el tema de los cupos, el porcentaje de cómo se intercalan los legisladores se va a terminar resolviendo. Entiendo que tiene todo su derecho Daniel Scioli a ir, a presentarse y discutir si va en tal posición o tal otra el que saca la minoría. Pero yo aspiro y creo que va a ser así, que la campaña no sea uno contra otro dentro del mismo frente, sino que sea con programas y con propuestas. La situación está muy complicada, hay mucha gente que está desenganchada, hay mucha gente que la pasa mal. Estamos frente a un modelo agotado, hay que hacer algo distinto y eso requiere un programa y una mirada para adelante. Mi opinión es que el Frente de Todos tiene que plantear un programa para adelante, no para atrás, no discutir lo que se hizo antes, sino para adelante, y el punto uno tiene que ser un plan antiinflacionario. ¿Vos sos de los que cree que el gobierno de Alberto fracasó en términos generales? Es complejo. El gobierno de Alberto hay que dividirlo en dos, es pandemia y pospandemia. La pandemia, en mi opinión, yo fui el ministro de Desarrollo Social de la pandemia, dentro de 10 años, cuando el debate de la pandemia no sea un tema ni de periodistas ni de políticos, sea un tema de historiadores, para mí va a haber un reconocimiento al rol del Estado. Se sostuvo la paz social, que fue mi tarea, y en otros países de América Latina eso no pasó. La cuestión sanitaria, se mantuvo el nivel de empleo. Yo creo que cuando salga de la grieta el debate de la pandemia, cuando sea un tema de especialistas, de historiadores, va a haber un reconocimiento. Luego vino la pospandemia y ahí los dos problemas centrales son el precio de los alimentos y el ingreso a la familia. Es decir, ¿cuánto cuesta comer? Y este problema de que el pan está a 700, que la leche está a 300 pesos y el kilo de asado a más de 1.800 pesos. ¿Y cuánta gente no llega a fin de mes con trabajo, sin trabajo, con un plan o sin un plan? Me parece que en esta segunda etapa sí le queda a mucha gente la sensación de que no se cumplió la expectativa original de Alberto, que era llenar la heladera, que era mejorar la situación. Pero sí creo que va a haber una reivindicación con los años del rol que tuvo el Estado y el gobierno en la pandemia. ¿Y cómo crees que tiene que encarar Unión por la Patria, Unidos por la Patria, una campaña teniendo ese antecedente o esa previa? Es decir, ¿por qué el ciudadano, aquel que no está politizado, que no forma parte, digamos, de los grupos
que ya tienen definido a priori la cuestión política, deberían creer que ahora un candidato de Unión por la Patria pueda llegar a cumplir lo que no logró Alberto? Primero yo creo que está quebrada la relación de la sociedad con la política. Quebrada. O sea, que la sociedad no le cree a la política, siente que la política no vive la vida cotidiana, que es ir al almacén, ir al supermercado, ver si llegás o no llegás. Yo vivo así y lo tengo claro. Y segundo, siente la sociedad que la política discute temas que no tienen que ver con la realidad. O sea, el primer desafío para cualquiera en la política es llamar la atención, dar con el sentido de la sociedad, hablarle a la vida cotidiana. Y creo que lo que tenemos que hacer nosotros, Unión por la Patria, es empezar planteando un plan antiinflación. Es decir, esto no se ha podido hacer, ha habido dificultades y ha habido errores, de acá vamos a encarar esto. Un plan que primero atienda el problema del gasto del Estado, el nivel de la cuestión fiscal, los niveles de gasto del Estado, hay que repensarlo y reordenarlo. Segundo, la cuestión monetaria, no se puede seguir emitiendo permanentemente porque es evidente que genera inflación. Tercero, el tema de la intermediación. El tampero saca el litro de leche 80 pesos, 90 y termina en 300 en la góndola. Tenemos que achicar ese proceso. Yo presento un proyecto de ley para crear 400 mercados centrales para que el productor venda de manera directa y baje el precio. Pero, a ver, sí, está bien. Hasta ahí, todos los caminos, o si querés, los instrumentos que planteás son casi, digamos, de los que plantea, no te lo quiero poner en estos términos, pero son los que plantean o bien los liberales o bien la oposición, es decir, achicar el gasto, optimizar los recursos del Estado, reducir lo que es la cuestión, si querés, burocrática / impositiva, porque sí, de alguna manera es eso. No, yo le agregaría dos que sí no están dentro del parámetro liberal. Uno es que hay que regular un conjunto de alimentos. Hay 1900 productos que hay que regularlo. No es lo mismo comer que no comer. No es lo mismo leche, carne, frutas y verduras que el resto. O sea, si yo hago sillas, el Estado no tiene que meterse conmigo. Yo compito, las hago mejor, peor, son caras o baratas, me va bien o mal, es mi tema. Ahora, comer es distinto y la calidad nutricional es un problema serio y si un chico come mal va a reproducir la pobreza. Y el otro punto es que hay un sistema de crédito no bancario, que es un problema de endeudamiento de las familias, de los productores, crear un sistema de crédito no bancario. Yo creo que esas dos cuestiones sí son diferentes. En mi modo de ver hay que encontrar un equilibrio entre el Estado y el mercado. Por eso yo digo algunas cosas que bien podría tomarlo alguien de otro lado. Porque en esencia tenemos que ir a un esquema de equilibrio que a mi modo de ver la derecha o la extrema derecha no lo tiene. Va a lo bestia, a la cosa solo de mercado. Claro, lo de los mercados concentradores y lo de los microcréditos te lo escuché decir, creo que lo venís planteando desde hace mucho tiempo. ¿Cómo te fue en el Congreso con eso? Y si no te fue muy bien, ¿por qué crees que todavía no se puede avanzar en algo que parecería, no sé, de sentido común, digamos, que razonable, digamos, no debería tener grandes oposiciones? Sí, no fue bien, o sea, los presenté los proyectos, se están por tratar en comisión. Lo que no fue bien fue el funcionamiento del Congreso, digo, más allá de mis proyectos, casi no hubo sesiones. Hubo un problema de base y es que se inició el tema del juicio político y hay una comisión que está tratando el juicio político a los miembros de la Corte. En una primera etapa la oposición dijo, mientras esté el juicio político no tratamos ningún tema, ningún proyecto de ley, sea bueno o malo, ninguno. Y estuvimos un montón de tiempo sin sesionar. Finalmente cambió de actitud la oposición y dijo, bueno, tratemos proyectos que sean de común acuerdo. Por ejemplo, la posibilidad de la prescripción de medicamentos de manera digital, la digitalización sí, de las recetas. La receta electrónica. Exacto, digo, ese tipo de cosas, del tema de que cuando uno va a atenderse, el médico, la historia clínica esté digitalizada, ese tipo de cosas. Bueno, yo aspiro, esos proyectos se fueron aprobando, aspiro que ahora vengan otros que son más de debate, pero que se puedan llevar adelante. En concreto, lo que pasó fue que una parte importante de la oposición decidió primero no tratar ningún proyecto, eso es absurdo. Ahora que entró una dinámica de más actividad del Congreso, creo que se van a poder aprobar. Vos decís que la decisión del oficialismo de llevar al juicio político a los miembros de la Corte paralizó el Congreso. No, yo creo que una decisión del oficialismo de llevar el juicio político e iniciar la comisión. Me parece que fue un error de la oposición decir, mientras esto esté, no tratamos ningún tema. Eso fue un error, porque objetivamente, a nosotros nos pagan por trabajar, básicamente. Esto no es una sociedad de fomento. Yo ayudo a una asociación civil cerca de mi casa y voy cuando puedo, cuando tengo tiempo, de onda, pero eso es voluntario. Lo nuestro, como yo como diputado, trabajo y cobro, como los 257 diputados, con lo cual tenemos que sesionar, tenemos que trabajar, tenemos que estar en las comisiones, tenemos que ir a hacer tareas, presentar proyectos. Creo que fue un error, yo creo, de la oposición
oposición. Es decir, mientras esté esto no tratamos ningún tema. Después se subsanó, digo para ser claro, después se subsanó y empezó a funcionar el Congreso. Yo espero que tome una dinámica más rápida. Claro, pero bueno, nada, ahora sí ahora sí que entra en campaña y ya prácticamente hasta diciembre o tal vez hasta el año que viene ya no. No, yo espero que tengamos ahora cierran las listas el 20 de junio, que durante junio y los primeros días de julio tengamos sesiones, yo espero que pueda ser así. Después seguramente en agosto, en el medio de las PASO, no se va a dar. Hasta octubre después hay tiempo de vuelta, hay que intercalar y tener sesiones. Lo lógico sería que la Cámara de Diputados sesione todos los miércoles, que sea una regla. Todos los miércoles tenemos sesión, entonces todos los proyectos que están dando vuelta se aprueban. La verdad que los proyectos que yo veo, el 80% largo, se aprueban por unanimidad, así como historias clínicas digitalizadas, como proyectos que yo he presentado y me han acompañado diputados de la oposición. Yo acompaño diputados de la oposición en otros proyectos. Si lográramos algo lógico, que todas las semanas sesione el Congreso, más allá de las reuniones que tengamos en comisión, los proyectos saldrían mucho más fácil. Claro, y ahí podría entrar estas iniciativas que, como te decía hace rato que están, Sí. o que por lo menos las tenés, ya Sí, lo hemos sí. hablado un par de veces. No se pudieron pero digo, implementar. ahí hay algún interés, no sé, se me ocurre como en algunas otras cuestiones, lobbies o sectores empresarios o sectores de los supermercadistas, alguien que esté impidiéndolo, o es solamente una cuestión política que no se ponen de acuerdo entre ustedes. No, yo creo que en esencia es una cuestión política. Hay intereses, hay lobby. Cuando yo hablo de armar un sistema de crédito no bancario, toca el sector financiero como Claro. está organizado hoy. Describímelo un poquito, desarrollame un poquito ese proyecto. El proyecto es crear un sistema de crédito fuera del esquema de los bancos a tasas del 3% anual, muy bajas, 3% anual, solo para máquinas, herramientas, insumos y bienes de capital. Si un emprendedor, un carpintero necesita una sierra circular, toma crédito para comprar la sierra circular. Como no puede ir a un banco, porque no tiene papeles para mostrarle a un banco, la mitad de la gente no puede ir a un banco, o porque está en situación de informalidad, o porque estuvo en el Veraz alguna vez. Entonces, toma un crédito fuera del sector bancario, lo dan los ámbitos públicos, los municipios o las asociaciones civiles sin fines de lucro, toma un crédito. El crédito claramente tiene una finalidad específica, que es comprar máquinas y herramientas, y va fortaleciéndose. Y a medida que va devolviendo... Pero eso, ¿quién lo financia? Digamos, el fondo de dónde surgen los recursos para eso, porque si no es más emisión, digamos. No, en este caso el proyecto lo que contempla es, no hay ni nuevos impuestos ni emisión, sino reordenamiento de partidas del Ministerio de Desarrollo Social. O sea, de la partida que ya existe, un reordenamiento de partidas para ese lado. O sea, no implica ni nueva plata que emite el Estado Nacional, ni impuestos para nadie. Eso lo que hace es capitaliza. Es decir, el carpintero tiene una sierra circular, va a hacer mueble a medida. Si hace mueble a medida, va a ganar más plata, le va a ir mejor y va a buscar un ayudante y va a empezar a mover la rueda. Nosotros tenemos 6 millones de cuentapropistas en Argentina, 6 millones de personas que están trabajando por su propia cuenta, que en general están descapitalizados, sin máquinas, sin herramientas, y que toman crédito al 280% de interés anual. Bueno, ese es un proyecto que va en esa línea. La verdad que mucha gente de la oposición lo ha ponderado mucho y lo ha ponderado públicamente. Es decir, realmente es un proyecto que debería aprobarse con rapidez. Yo espero que si la dinámica del Congreso empieza a tomar en serio, va. El de mercados concentrados, es decir, 400 mercados centrales, toca intereses también de almacenes, supermercados, en el sentido que el productor va y vende de manera directa, pero fija un precio de referencia. Si yo en mi Los pueblo... 400 que estarían, digamos, todo el país. Claro, eso te iba a decir, digamos, ya están predeterminados por lo menos las regiones, las zonas. Sí, porque tenemos 70 grandes aglomerados nosotros y a partir de ahí urbanos que se conforman 400. Si en mi pueblo hay un mercado concentrador y están estos precios, el almacén y el supermercado van a tener que bajar porque está la referencia y aparte yo, familia, sé dónde estoy parado, sé que este es el precio, vamos a comprar acá o allá, más barato, más caro, depende de lo que podamos, pero mi familia sabe dónde pararse, que el problema hoy es que no se sabe. Hay intereses, pero yo creo que eso no es lo más importante hoy, sino la cuestión política. Un tema que, por ejemplo, tocaba intereses y se pudo aprobar fue todo el tema de los octógonos en los alimentos, por ejemplo. Los sellos negros. Exacto, que marcan, que le dan información a la persona, uno sabe qué va a consumir o qué no. Bueno, hacen a la calidad nutricional, está claro que se tocaban intereses, pero se pudo hacer. O sea, cuando el Congreso funciona seriamente y técnicamente está bien, sale. Otro proyecto que aprobamos, que también tocaba intereses, es el tema del colcero. Que claramente, digo, que es evidente que hay que hacerlo. La industria vitivinicultura. Le complica la vida y es entendible. Ahora, es evidente que en términos del bien común, no es lo mismo manejar habiendo tomado alcohol que no habiendo tomado, baja el nivel de riesgo, baja el nivel de choques, de conflicto. Bueno, hay que ir por esos lados. Yo hoy creo que cuando hay acuerdo político, los intereses comerciales quedan de lado. Bien, Daniel, hay dos temas que seguramente van a estar en la agenda porque se han ido instalando.
formarán parte de la campaña seguramente y tal vez, según quien avance el año que viene, podrán tener algún tipo de modificación. Una es el volumen al que se ha llegado de planes sociales y otro es el tema de la protesta social. Hoy tenemos una cuestión en Jujuy muy complicada, derivada de esa cuestión, y me gustaría ¿cuál es tu postura sobre el tema de cómo administrar la protesta social? Vos estuviste en desarrollo social, ¿fuiste alguna vez rehén de una protesta social? No sé si te acordás. Absolutamente, acá en La Plata, en la provincia. El Ministerio de Desarrollo Social de la provincia, año 2007 me parece, ¿no? Primeras semanas de la primera gestión de Daniel Scioli. Exacto. Digo, ¿se puede poner un límite a la protesta social? ¿Se debe poner un límite? ¿Hay que poner un límite? ¿Los límites están puestos? ¿No se los respetan? ¿Cuál es la mirada tuya? Yo creo que hay que hacer un protocolo que se cumpla, cumplible. Hay que hacer un protocolo que establezca la posibilidad de protestar. Efectivamente, la Argentina, aparte, es un país donde las conquistas se han logrado por protestas en términos generales, pero que no puede hacer que se proteste permanentemente y no puede hacer que se corte permanentemente, no solo el Metrobús, que es lo que siempre se ve en la 9 de julio, sino las rutas, los lugares, los nudos troncales en términos de movilidad. Hay que armar un protocolo. Para mí el protocolo tiene que, primero, tener claro la posibilidad de protestar, y segundo, que se da bajo determinadas condiciones. Esas condiciones son que tiene que estar despejado parte del tránsito, donde se mueve la gente, y parte de lo que tiene que ver con que sean escuchados, es decir, que haya mesas de diálogo previo, que también la protesta derive en una interacción entre el sector público y los que protestan. Para mí lo de Jujuy es una situación así particular, me parece que... O sea, ¿vos estás de acuerdo con una protocolización o con una regulación, si querés, pero no la que plantea Morales? Yo pienso que lo que plantea Morales, como lo que en su momento intentó Patricia Bullrich, siendo ministra de Seguridad, un protocolo. No hay forma que un protocolo se cumpla en Argentina si no están todos juntos debatiéndolo y organizándolo entre todos. Si yo mañana vengo y digo, este es el protocolo, hacemos esto porque a mí me parece, no lo va a cumplir nadie. Entonces, creo que el error, tanto de la Constitución provincial como de lo que hizo en su momento Patricia Bullrich, es creer que uno tiene todo el poder en Argentina y hace lo que le parece. Sí hay que establecer en criterio, con el conjunto, un protocolo muy razonable. En Jujuy lo que pasó fue, por un lado, que la protesta primero arrancó como una protesta de docentes, es decir, los docentes que estaban reclamando por mejorar los ingresos, y eso no estaban, justamente ellos se habían armado su propio protocolo, dejaban pasar 2 carriles, pero eran docentes, mujeres sobre todo, que protestaban para tener un mejor salario. A eso se le fueron agregando luego las comunidades indígenas, luego se le fueron agregando los trabajadores estatales, y en el medio hubo un tratamiento exprés de la Constitución. No tiene sentido que en 2 sesiones se apruebe una reforma constitucional, que después de eso venga uno y diga, no, sacame todos los artículos y volveme para atrás. Esto no está bien, no es así. Vos recordar, la reforma constitucional del 94, fue la reforma de la Constitución Nacional. Fue toda publicada, estaba en todos los medios todo el tiempo, en Santa Fe y en Paraná. Se discutía en todos lados. El renglón se cambiaba de esta manera. Todo, era muy público, era todo público. Sí, incluso la de la provincia de Buenos Aires también. También, que fue al mismo tiempo. Así se reforma una Constitución. No es que nos juntamos 4, vamos, traemos el texto, decimos, está acá. Me parece que ahí ha habido un error grande. Y no es solo la protesta lo que está regulando ahí, sino el agua, el litio, básicamente, de quiénes son los recursos naturales. Claro. Eso es fuerte, es algo que no se puede en secretismo poder aprobar. Yo creo que ahí ha habido un error, pero sí creo que la protesta tiene que tener algún grado de regulación razonable en Argentina. Y a propósito de todo el debate público que ocurrió, o político, si querés, los cruces y demás, uno ve que de un lado acusan al gobierno nacional y del otro lado involucran directamente al gobierno y no dicen nada sobre el tema de violencia. ¿Hubo digamos, situaciones de violencia o son situaciones que se van generando y están, si querés, justificadas? No, yo creo, primero que hubo una protesta muy genuina que arrancó, como decía, con docentes, se fueron agregando otros, fueron protestando y están enojados, y no es así como se reforma una Constitución. No descarto que haya habido infiltrados en el medio de la protesta, que hayan quemado coches y todo, como los hemos visto claramente. Ahora, lo que hizo el Estado en términos de represión no es lo que hay que hacer, claramente. Es decir, no tuvo
ningún protocolo de actuación. Eran policías tirándoles piedra a los propios manifestantes, eran autos sin patente directamente, digo, eso no, sin ninguna identificación que diga policía. Hay protocolos internacionales. Entonces, de alguna manera justificás que es lo que vino después, el intento de quema de la legislatura, la violencia, digo. No, yo creo, yo no justifico ninguna de las dos cosas. Lo que sí creo es que quiero saber del conflicto social en Argentina, y cuando toma una dinámica propia de conflicto social no lo para nadie. Y acelerando es peor. Esto arrancó con una protesta de las que hay en la provincia de Buenos Aires permanentemente, de gente que no gana la plata que necesita y protesta. Se fueron agregando otros. En vez de sentarse a discutir, pegaron una acelerada a la reforma constitucional. Claro. A lo bestia. Cuando vieron que era mucha la gente que se protestaba, dijeron, bueno, sacame todos los artículos. Pero es una reforma constitucional, es de vuelta, pensá cómo se hizo en la provincia de Buenos Aires o en la Nación. Estaban todas las cámaras, todos discutiendo, viendo, yendo. En la familia se discutía si tal artículo no puede ser así. Yo creo que el gobierno de la provincia se equivocó mucho en pegar una acelerada. Quiso tapar el sol con la mano, eso no se puede hacer. No descarto que haya habido infiltrados y vivos y que han quemado autos, es como muy obvio que se ha visto. Pero no, cuando la dinámica social toma su propia vida y se acelera, el Estado no tiene que pegarle una doble acelerada, sino serenar, tranquilizar. La tarea del gestor público, la tarea de la política, yo me lo tomo en serio, es serenar, tranquilizar, no es encender la mecha, claro, y decir ahora la saco así porque sí. Bien, Daniel, y el otro punto que habíamos, digamos, que yo te había planteado era el tema del volumen que ha asumido los planes sociales, que vos estuviste en una etapa en la cual creo que se han incrementado. Después vino una revisión, se pueden haber filtrado irregularidades, eso se los puede regularizar, se puede hacer una limpieza, para que queden realmente los que lo necesitan y los que no lo necesitan, vuelvan a su casa, se lo devuelvan. ¿Está ocurriendo eso? ¿Vos cómo ves esa cuestión que seguramente se va a debatir en el próximo gobierno? El tema, sin duda, vos hablabas del tema de reducir los gastos, o sea, reducir el costo que tiene el ministerio, y creo que el 97% debe ser los planes. Sí, yo diría esto. Primero, en el medio de la pandemia se hizo el IFE, el ingreso de emergencia, familiar de emergencia, que tenía como objetivo básico llegar a todos. Sí, a los que no tenían nada. Se anotaron 13 millones de personas, entraron 9. O sea, hay 9 millones de personas que no tienen ingreso fijo formalizado en Argentina, y eso es lo que dio el IFE automáticamente. De esos 9 millones, la mitad no estaban bancarizados, hubo que salir a hacerle CBU, cuenta bancaria rápidamente. De esos 9 millones de personas, hay 1.300.000 que cobran planes sociales. Claro. Lo que se hizo en el último tiempo, básicamente, es una auditoría que se hizo periódicamente, la hice yo, la hizo quien estuvo antes que yo también, se volvió a hacer. Lo que se hace básicamente, lo que se pidió es que la gente validara sus datos, fuera hoy con un celular, con los datos biométricos, validara sus datos. Del 1.300.000 primero hubo 150.000 que no validaron los datos. Entonces, al pasar los 30 días, se les descontó y pasaron a cobrar el 50%. Estamos hablando de gente que no tiene conectividad, que está en la zona rural, que está alejado. De ahí, cuando la gente vio que estaba cobrando menos y se enteró que había que hacerlo, bajó a 85.000. Quedaban de 1.300.000 a 85.000 que no habían validado los datos, y luego siguió haciéndose. Yo no lo seguí, claro, pero seguramente pero esas serían las irregularidades, las supuestas irregularidades, es decir, pero hay alguna otra forma de... Hay una forma de vincular con el trabajo. La salida, sí, eso, básicamente es el vínculo con el trabajo. Para eso hay dos caminos. Uno es el trabajo formal. Eso está funcionando poco, básicamente, porque las empresas no están tomando masivamente trabajadores. ¿En qué conseguirían trabajo formal los que están en planes sociales? En la construcción, en el textil, en la producción de alimentos, en el cuidado de personas y el reciclado. Esos son los 5 rubros, mano de obra intensiva, y en términos generales ha habido incorporación, pero no tanto. La otra salida es el cuentapropismo. La gente que trabaja por su propia cuenta necesita máquinas, herramientas, mejorar su condición, montar la carpintería y no necesitar planes sociales. Para eso está el sistema de crédito no bancario. Yo creo que hay que rápidamente ir por esos dos lados. Porque el empleo en blanco, según los datos que difunde el gobierno, se ha ido creciendo, digamos, y paulatinamente, pero Pero mucho monotributista también. Claro, pero por otro lado, uno no ve que el presupuesto de desarrollo social se reduzca, o sí se reduce y uno no lo nota. No se reduce. Hoy con la inflación todo se duplica año tras año, o sea, es muy difícil entenderlo.
pero más allá de la duplicación. Sí, por ahí en el número de beneficiarios, por ahí. En el número de beneficiarios se ha achicado muy poquitito, eso que decía, 85.000, de los cuales yo no los seguí después, pero, pero seguramente bueno, quedaron menos, o sea, es muy poquito en el volumen en general. A mí me parece que la salida tiene que ver básicamente con que gran parte de la gente no va a tomar un trabajo formal en los próximos años, porque no hay una demanda tan grande y cuando se dice que se aumenta el trabajo formal, se incorporan los cuentapropistas y los monotributistas. Entonces yo creo que el esquema es capitalizarle, darle un salto en su posibilidad de producir a gente que lo hace por su propia cuenta. Que el que hace una huerta de subsistencia tenga capacidad para formar una huerta comunitaria, un proceso más grande, venda y mejore sus ingresos. Creo que va por ahí claramente. La Argentina hoy tiene 40% de informalidad laboral, dentro de 10 años va a tener 40% de informalidad laboral, porque el mundo no va a cubrir masivamente el trabajo formal, porque desde la inteligencia artificial a otras cuestiones van cambiando la forma de trabajo, entonces tenemos que fortalecer al cuentapropismo, al que trabaja por su propia cuenta. Y el otro punto que también es cuestionado y demás, digamos, la intermediación de las organizaciones sociales, la intermediación de los partidos incluso, ahora porque hay algunas organizaciones que son partidos también, eso, ¿cómo se pudo subsanar? ¿Vos pudiste hacer alguna cuestión? Sí. Y en todo caso sigue habiendo, o sea, hay organizaciones que manejan planes y que de ahí toman algunos dinero para hacer otras cuestiones políticas. Yo hice 3 cosas. Una, creé un registro que se llama Renatep. Alguien quiere entrar a un plan social, tiene que entrar directamente, cargar sus datos en una base de datos. Renatep es el Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular, y a partir de cargar sus datos se cruzan los datos, como se fue en el IFE, y a partir de ahí empieza a tomarse la información. Ese es uno. Segundo, claramente, la persona tiene que contraprestar. La auditoría que yo armé tenía una unidad de gestión. Es decir, la persona tiene que hacer o contrapresta 4 horas de trabajo en un lugar cada día o un cúmulo de horas semanales, depende del rubro productivo. Pero tiene que trabajar, básicamente. Y lo tercero es que lo que se hizo es esto de los datos para la persona, para identificación de la persona. Se ha mejorado, siempre hay vivos, siempre hay que dice, mirá, yo te voy a inscribir, fíjate, vení, si no vas a la marcha, tal cosa. Es un pequeño segmento de algo tan grande como los programas sociales en Argentina, pero la verdad es que los movimientos sociales han crecido por el conflicto, porque a la gente no le alcanza la plata, porque hay dificultades. Porque se respaldan ahí, digamos. Porque la política se retiró muchas veces y los movimientos sociales, con más y con menos, están dando vuelta en los barrios. Entonces hay que recuperar la política y hay que recuperar el trabajo. Sí, en el futuro hay que universalizar, hay que ir a un ingreso universal ciudadano, porque entonces ya no va a haber nadie que le diga vos entrás o no entrás, sino que simplemente lo vas a tener. Va a ser universal como la asignación universal por hijo. Daniel, para ir cerrando, te hago una pregunta bien política. Más allá de lo que ocurra en estas próximas horas, si a vos te pido una boleta ideal, ¿a quién ponés? Digamos, ¿quién te gustaría que fuesen las cabezas de las listas de Unión por la Patria en Nación, provincia? Y bueno, en el municipio no, pero Nación y provincia. No, yo quisiera que Sergio Massa fuera candidato a presidente. Creo que se ha preparado, es una persona que sabe de energía, de seguridad social, de trabajo, que ha recorrido el país, que se ha vinculado con el mundo, que la tiene complicada con los niveles de inflación, que son muy difíciles y muy complejos, pero que agarró de verdad una situación muy crítica y la ha ido llevando. Yo creo que sería un muy buen candidato y un muy buen debería presidente. dejar el ministerio entonces. Mi impresión es que eso es relativo porque siendo candidato a presidente, más allá que deje el ministerio o no, quedaría una persona de su equipo. O sea, no veo una gran diferencia en que deje el ministerio o no. Y en la provincia me parece que Kicillof ha hecho una buena gestión, se ha concentrado en la gestión, ha generado algunos cambios, sobre todo en el ordenamiento de algunos programas sociales, de algo de lo que tiene que ver con el interior de la provincia, que para mí es valioso, y también del sistema educativo. Me parecería lo natural que continuara, alguien que puede continuar, pues en su primera gestión, pudiera continuar en la provincia. Yo ahí pondría mi boleta ideal. Daniel, muchísimas gracias. Gracias a vos.